A diferencia de muchas ideas en la historia de la ciencia que se suelen trazar a una sola persona, es difícil identificar un solo origen de los modelos basados en agentes. En realidad, los modelos basados en agentes son una idea que surgió en muchas distintas disciplinas de manera independiente y que de esta manera se fue perfeccionando y llegar a lo que es hoy. Aquí pongo algunas de estas líneas de investigación que originaron esta idea de los modelos basados en agentes. Históricamente, uno de los antecedentes más antiguos podría ser desde la física, en lo que son los modelos de Ising. Los modelos de Ising son una familia de modelos que estudian el fenómeno del ferromagnetismo. En particular, se ha observado cómo algunos metales cuando son calentados pierden su propiedad magnética, en cambio cuando se enfrían vuelven a adquirirla. Entonces, para tratar de entender ese fenómeno, algunos físicos desarrollaron modelos para tratar de entender qué estaba pasando en ese sistema. A grandes rasgos, en la versión 2D de ese modelo, uno tiene una látice donde tiene lo que se llaman spins magnéticos, los cuales pueden tener uno de dos estados y su estado va a depender de su interacción con sus vecinos. Entonces en este modelo pues ya vemos ideas muy similares a los modelos de agente. Tenemos elementos individuales que interactúan con sus vecinos y a partir de eso estudiamos propiedades a una escala mayor. Y de hecho este modelo sirvió para entender algunos aspectos como las transiciones de fase que ocurren en estos sistemas. Luego por ahí de la década de 1940, otro antecedente muy importante son los autómatas celulares. Esta idea de autómatas celulares fue desarrollada por von Neumann, este sujeto que está aquí. Quizá ustedes ya han visto este autómata celular, que es el más famoso, el juego de la vida. Y von Neumann fue la persona que llegó a esta idea. Él no creó este del juego de la vida, él lo que creó es este que está por este lado, y lo que lo llevó a desarrollar esta idea fue que él estaba investigando los sistemas autorreplicables. Él trataba de ver si podía existir algún sistema que se pudiera replicar a sí mismo. Y a partir de eso llegó a la idea de hacer cómputo a través de autómatas celulares. Que a grandes rasgos pues es la idea de tener una látice donde cada celda puede tener un estado y que depende de sus vecinos y a partir de esas reglas de interacción uno puede tener distintos comportamientos. El autómata que von Neumann definió, el primero que hizo fue este y que evidentemente se autorreplica la estructura. Otro antecedente por ahí de la década de 1950 es en la inteligencia artificial. En particular aquí lo que quiero resaltar es el lenguaje de programación Lisp, el cual este es su logo. Este fue uno de los primeros lenguajes de programación y principalmente era utilizado por personas que trabajaban en el área de la inteligencia artificial. Este lenguaje de programación está lleno de paréntesis y se ve algo así. Es un lenguaje de programación muy interesante, pero lo que quiero resaltar es que este es el antecedente de varios otros lenguajes de programación, entre ellos el lenguaje Logo, el cual es el antecedente directo de NetLogo. Entonces, gente que estaba metida trabajando en inteligencia artificial también fueron importantes personas en el desarrollo de las herramientas que utilizamos hoy en día del modelado basado en agentes. Otro antecedente es en las ciencias sociales, por ahí de la década de 1970, de manera independiente Thomas Schelling y James Akoda estaban sacando sus trabajos sobre la segregación, los cuales se basaban en una idea muy similar y que mucha gente considera que es el primer modelo basado en agentes. Sin embargo, ellos no lo hicieron computacionalmente. Su investigación y sus modelos lo hacían todo manualmente. En la misma década, en la ecología, también se estaba desarrollando modelos similares con esta misma idea. En este artículo que les pongo aquí, se desarrolla un modelo donde los autores estudian la regeneración de los bosques. A partir de las interacciones entre árboles, ellos tratan de entender pues qué pasa cuando un bosque se regenera. Y en particular lo interesante es que en ecología, esta línea de investigación que utiliza este tipo de modelos se suele llamar aún hoy en día modelos basados en individuos, pero es básicamente lo mismo que los modelos basados en agentes, solo que cuando vean modelos basados en individuos es posible que los autores sean ecólogos o biólogos. Otro antecedente a destacar es la programación orientada a objetos. Como vimos, la idea de lo que es un agente es similar a lo que es un objeto en la programación. Va a ser una entidad que va a tener propiedades y algo similar a los métodos. Entonces, en términos técnicos y computacionales, la programación orientada a objetos facilitó mucho de las ideas del modelado basado en agentes. En la década de 1970 se desarrolló uno de los primeros lenguajes que eran puramente orientados a objetos, como lo es Smalltalk, que este es su logo. Y esta idea de la programación orientada a objetos luego fue adoptada por muchos otros lenguajes de programación. Otro antecedente muy importante es en gente que estaba trabajando en temas de gráficos de computadora. Por ejemplo, el modelo de parvadas. Un sujeto que se llamaba Craig Reynolds, a través de unas reglas muy sencillas, logró generar un comportamiento que se parecía mucho a las parvadas. Y su modelo en particular lo que le interesaba era aplicarlo sobre todo a películas y a visualizaciones en computadora.
Justamente en la década de los 80 es que surgieron las primeras animaciones que utilizaban este tipo de algoritmos para simular los movimientos de conjuntos de animales. Posteriormente, en la década de 1990, surgieron también nuevas disciplinas o líneas de investigación como la econofísica y economía computacional, las cuales basaban fuertemente sus métodos de investigación en lo que son los modelos basados en agentes. Un personaje muy importante en el desarrollo de esta perspectiva fue Robert Axelrod, que él construía sociedades artificiales, tratar de así entender cómo uno podía construir una sociedad desde cero, cómo iban emergiendo distintas propiedades de las sociedades que conocemos. Y en todo este proceso de desarrollar estas líneas de investigación tuvo un papel central el Instituto Santa Fe en Nuevo México. Este centro de investigación de ciencias de la complejidad pues fue muy importante para consolidar estas visiones interdisciplinarias y particularmente también en consolidar a los modelos basados en agentes como una herramienta y como una línea de investigación en sí misma. Esas fueron algunas de las distintas líneas y disciplinas que dieron origen a lo que hoy entendemos como modelos basados en agentes. Y bueno, posiblemente haya otras.